Es el caso del señor Luis Felipe Vélez versus el Estado colombiano. Ahora bien, las partes que conforman esta petición son la parte que realiza la petición es la Comisión Colombiana de Juristas. La presunta víctima es el señor Luis Felipe Herrera y el Estado denunciado es el Estado colombiano. Ahora bien, los derechos que involucran son el derecho 4, 7, 16 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahora bien, los hechos que rodean esta petición son los siguientes. El señor Luis Felipe Herrera, quien era presidente del sindicato Asociación de Institutores de Antioquia, en sus siglas ADIDA, fue asesinado el día 25 de agosto de 1987 mientras él entraba a la sede del sindicato. La parte peticionaria alega que este asesinato estuvo precedido de varios actos de hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas militares y policía. Ahora bien, dentro del proceso penal que se inició en 1987, si bien se han realizado varios actos probatorios, no se ha llegado a dar un resultado respecto a la responsabilidad de este asesinato, a pesar de que han pasado 34 años. Sin embargo, la Fiscalía declaró este como un delito de lesa humanidad en el año 2014. Ahora bien, la Comisión Colombiana de Juristas, al ver la negligencia de las autoridades, decide presentar el día 10 de febrero del 2012 la petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que ésta inicie las investigaciones y declare la responsabilidad sobre este asesinato. Ahora bien, el Estado colombiano frente a la petición da dos respuestas. La primera que da es que los cargos carecen de fundamento, puesto que la parte peticionaria no ha añadido ningún tipo de prueba respecto de la persecución y hostigamiento que habrían sido víctima el señor. Lo segundo que alega es que no han cumplido con los requisitos de procedibilidad, puesto que no han agotado la acción de reparación directa ante la jurisdicción administrativa. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos analiza la petición y ha expuesto con claridad razones por las cuales considera que sí pudo haber vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, cumpliendo esta con el requisito de prima facie, la comisión estima que los alegatos que presentados requieren un estudio de fondo, por lo cual el 26 de septiembre del 2021 la Comisión Americana de Derechos decide declarar admisible esta petición. Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, según la definición sobre lo que se entiende por un hecho internacionalmente ilícito, se infiere que está integrado por dos elementos constitutivos. El primero, un elemento objetivo, entendido como aquella ilicitud de una conducta, y un elemento subjetivo, entendido como la atribución o imputación de dicha conducta ilícita. Para el caso en concreto del asesinato del sindicalista Luis Felipe Vélez Herrera, es fruto de una omisión del deber de debida diligencia en cabeza del Estado colombiano, según el artículo 25 de esta convención, según el cual señala que el Estado debe realizar todas aquellas acciones que les son exigibles para que los autores y partícipes sean identificados, juzgados y sancionados. Las autoridades nacionales no han cumplido con esta obligación de investigar el caso de forma exhaustiva y efectiva. Ahora bien, respecto del elemento subjetivo, en el fallecimiento del señor Vélez Herrera, se puede imputar responsabilidad internacional al Estado colombiano por la negligencia en la investigación del proceso penal por parte de las autoridades competentes, ya que el asesinato ocurrió a mediados de 1987 y a la fecha actual no se ha identificado ni siquiera a los posibles infractores de la ley penal. De esta forma, se puede concluir que la muerte del señor Vélez Herrera le es imputable al Estado colombiano a título de culpa, ya que desatendió el principio de oportunidad, el cual señala que la investigación debe ser llevada a cabo en un plazo razonable, entendida aquella razonabilidad como la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
Bueno, vamos a responder la segunda pregunta y es cuáles podrían ser las causales de exclusión de responsabilidad que el Estado colombiano podría alegar. Lo primero que tenemos que hacer el análisis son cuáles son los elementos de la responsabilidad internacional. Tenemos que son tres, entonces hay una obligación legal, a continuación hay una acción o una omisión que rompe o viola esa obligación legal y además hay un daño. Cuando tenemos la violación o el acto o la omisión por parte del Estado que genera un daño, ahí tenemos un vínculo de imputación. Cuando se alega una causal de exclusión de responsabilidad, lo que hace es romperse el vínculo de la imputación, es decir, no le es imputable ese acto respecto del daño, ergo no hay responsabilidad por parte del Estado. Haciendo este análisis, el Estado colombiano, en el caso en concreto del sindicalista Luis Felipe Vélez, podría alegar solamente una de las 4 causales de exclusión de responsabilidad, que es la fuerza mayor. ¿Qué significa la fuerza mayor? La fuerza mayor es un imprevisto que está por fuera del control del Estado y hace imposible cumplir con esta obligación. Esto lo encontramos en el artículo 23 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la cual nos argumenta lo que anteriormente ya mencioné. Para el caso en concreto del Estado, ¿qué fue lo imposible? ¿Qué fue el imprevisto? El imprevisto fue que el recaudo del material probatorio y la identificación de las partes y digamos la identificación de los supuestos responsables o los posibles responsables fue demasiado compleja, es algo totalmente imprevisto para el Estado colombiano, ergo no había posibilidad de que se rompiera esta barrera y así pudieran seguir adelante con la investigación. Esto hace parte de la debida diligencia del Estado, que significa garantizar los derechos al sindicalista en este caso, razón por la cual la fuerza mayor sería operante y no habría responsabilidad del Estado. Para responder cuál es la forma en que se debe reparar internacionalmente los hechos ilícitos internacionales del caso concreto, es necesario tener en cuenta que una vez definida la responsabilidad internacional, el paso a seguir será intentar establecer cuáles fueron las consecuencias que tuvo la violación de la obligación internacional en las víctimas. Se hace de esta manera para determinar cómo se puede reparar de mejor manera, es decir, cómo se puede llevar a las víctimas de la violación al estado en que se encontrarían si no hubiera ocurrido el hecho ilícito. La definición consuetudinaria de reparación integral determina que la reparación debe, en tanto sea posible, borrar las consecuencias del hecho ilícito y restablecer el estado que habría existido si dicho acto no se hubiera cometido. Así las cosas, la reparación integral tiene como finalidad cubrir los daños derivados de la ocurrencia del hecho ilícito. Lo puede hacer de varias formas. La restitución es un método que busca reintegrar a la víctima al estado en el cual se encontraba antes de la ocurrencia del hecho ilícito. La diferencia entre restitución y reparación es que mientras la restitución busca reintegrar a la víctima al estado en el que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho ilícito, la reparación busca hacer un juicio hipotético para intentar determinar en qué estado se encontraría la víctima y llevarla allí. La restitución puede ser material, caso en el cual se intenta hacer mediante hechos, o puede ser jurídica, caso en el cual se intenta anular los hechos jurídicos que puedan constituir un ilícito internacional. Para que la restitución proceda es necesario que se cumplan 2 condiciones: que no sea materialmente imposible y que no se imponga a los estados una carga desproporcionada, es decir, que no sea de difícil adopción. La indemnización es un mecanismo que procederá cuando no sea posible reparar los daños mediante la restitución. Además, para que proceda será necesario que los daños puedan ser financieramente evaluables, o sea que nos referimos al daño emergente y al lucro cesante. La satisfacción es un mecanismo que procede cuando no es posible reparar mediante restitución ni indemnización, es decir, que tiene un carácter subsidiario. Para que proceda, digamos que se deben cumplir las siguientes características. Se puede adoptar cualquier modalidad que permita lograr el fin deseado, no puede ser desproporcionada respecto al perjuicio causado y no puede suponer una humillación para el Estado. Por último, vamos a hablar sobre si los mecanismos que integran la reparación integral son idóneos y aplicables en el caso en concreto. Entonces, vamos a hablar primero que todo de la restitución. En este caso encontramos que es inaplicable, puesto que es imposible restituir al señor Vélez y a su familia en una situación como si no hubiese existido el daño internacionalmente ilícito. En segundo lugar, hablamos de una indemnización, que como tal los daños, en este caso en concreto, difícilmente pueden ser restituidos e indemnizados económicamente en los términos tanto del daño emergente y del lucro cesante. Por lo tanto, es inviable
y resulta que no es la más idónea para reparar el daño. Y como tercera y última, encontramos la satisfacción, que toda vez que se cumple ese carácter subsidiario, permite elegir en múltiples modos y en múltiples gamas esa reparación integral del daño, de la manera en que las víctimas puedan sentirse reparadas y plenas frente al daño cometido.